Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su detective Sofía, con el oído atento a los susurros del viento y el corazón listo para descifrar las historias que se graban en el metal y la memoria. Esta noche nos adentraremos en un misterio donde un silbato de plata, pequeño y silencioso, nos revelará el eco de un sacrificio heroico y una verdad que clama por ser escuchada. Como siempre, si mis relatos les conmueven y desean seguir las voces del pasado, no olviden darle a me gusta a este video y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su apoyo es la melodía que me impulsa en cada nueva investigación. ¿Cómo los ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que sus propios sonidos internos les traigan paz, porque el caso que les presento hoy es una historia de guerra, compasión y un honor que se creyó perdido. La llamada provino del director de un museo de historia militar, el comandante Elias Vance, retirado, cuya voz, normalmente firme y autoritaria, ahora transmitía una mezcla de consternación y respeto reverencial. El motivo era la desaparición de un objeto de incalculable valor histórico y simbólico, un silbato de plata conocido como el silbato del médico Ángel. Este silbato, pequeño y finamente grabado, había sido descubierto recientemente en un antiguo campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, en las trincheras donde se libró una de las batallas más sangrientas. Se creía que había pertenecido al capitán Thomas Sterling, un médico militar legendario que, a pesar del fuego enemigo, se adentraba en el frente para salvar a los heridos, sin distinción de bando. Se decía que el silbato era su única forma de comunicarse en el caos, y que su sonido era un presagio de esperanza para los caídos. El silbato había sido trasladado a un laboratorio de conservación del museo bajo vigilancia constante para su limpieza y análisis. Sin embargo, durante una inspección de rutina, se descubrió que el silbato desapareció. El laboratorio no presentaba signos de forzamiento y las cámaras de seguridad en esa sección del museo parecían haberse interferido misteriosamente en el momento exacto del robo. Al llegar al laboratorio del museo, el aire era frío y esterilizado con el tenue aroma de conservantes. La ausencia del silbato dejaba un vacío palpable, como si una voz se hubiera ahogado antes de poder emitir su último sonido. Mi primera impresión fue que el robo era obra de un coleccionista sin escrúpulos de objetos bélicos o de un traficante de antigüedades, pero la precisión del robo y la ausencia de rastros sugerían una conexión más profunda con la leyenda del capitán Sterling. Mis primeros sospechosos eran las personas más directamente conectadas con el capitán Sterling o con el silbato. Primero estaba la doctora Clara Dubois, una historiadora militar joven y brillante, experta en la Primera Guerra Mundial y en la figura del capitán Sterling. Su rostro, aunque brillante, mostraba una profunda decepción. El capitán Sterling era un símbolo de humanidad en la barbarie, detective, me dijo con voz suave. Ese silbato era su voz. Alguien quería silenciar esa voz, quizás por lo que representaba. Su admiración por Sterling era inmensa, pero también había una sombra de idealismo. Luego estaba don Víctor Torne, un veterano de guerra de edad avanzada y un ex coleccionista de objetos militares, ahora voluntario en el museo. Su mirada, aunque cansada, aún conservaba la dureza de un soldado. Ese silbato es un recordatorio de lo que perdimos, me comentó con voz áspera. De la promesa de que la guerra no nos cambiaría, quizás algunos no querían recordar. Su escepticismo sobre la pureza de Sterling era intrigante. Y finalmente el propio comandante Elias Vance, mi cliente. Su devoción por el capitán Sterling era casi reverencial y había dedicado años a buscar el silbato. El capitán Sterling tenía un secreto, detective Sofía, me confió con la voz apenas un susurro. Un acto de heroísmo que no fue reconocido. Creemos que el silbato es la clave para ese secreto. Su fascinación por el silbato y el posible secreto de Sterling era palpable. Mi investigación me llevó a los archivos personales del capitán Thomas Sterling, que la doctora Dubois había estado estudiando.
descubrí que Sterling, en los últimos días de su vida, había estado atormentado por un dilema moral. Durante una de sus incursiones para salvar heridos en tierra de nadie, encontró un joven soldado enemigo gravemente herido, con una pequeña medalla en su cuello. Este soldado, antes de morir, le confió un terrible secreto. Su propia unidad, desesperada por una victoria, había planeado un ataque sorpresa utilizando armas químicas prohibidas, una violación flagrante de todas las leyes de la guerra. Sterling se dio cuenta de que si no advertía a su propio bando, miles de vidas se perderían, pero al hacerlo traicionaría la confianza de un moribundo y revelaría una verdad que destruiría la moral de ambos lados. El silbato de plata no era solo un instrumento para llamar, tenía un mecanismo oculto dentro, un pequeño rollo de papel impregnado con una tinta invisible que al calentarse revelaría las coordenadas del ataque químico planificado y el nombre de los conspiradores de ambos bandos. Sterling, antes de ser alcanzado por una explosión, había logrado esconder el rollo en el silbato y había emitido un último y desesperado sonido, esperando que alguien lo encontrara y entendiera su advertencia. El silbato fue recuperado por un equipo de rescate, pero el mensaje nunca fue descubierto. La historia oficial omitió el incidente de las armas químicas para mantener la moral y evitar un escándalo mayor. Aquí, mis amigos, la historia del silbato comenzó a revelar su verdad, una verdad de una tragedia oculta, de un dilema moral y de un sacrificio que clamaba por ser reconocido a través del tiempo. Decidí ir a hablar con don Víctor Thorne, el veterano. Le hablé de los diarios de Sterling, de las armas químicas y del mensaje oculto en el silbato. Su rostro, que antes era duro, se suavizó en una profunda tristeza. Confesó que él había tomado el silbato. Víctor no lo había robado por avaricia. Él era el hermano menor del soldado enemigo a quien el capitán Sterling había intentado salvar. Su familia siempre había creído que su hermano había muerto en un ataque normal, pero la historia no encajaba con sus últimas cartas, que hablaban de un secreto peligroso. Víctor había dedicado su vida a honrar la memoria de su hermano. Había trabajado en el museo durante años, obsesionado con encontrar la verdad. La noche de la desaparición, al enterarse de que el silbato sería expuesto al público, sintió que el momento había llegado. Él conocía el silbato íntimamente. Su hermano le había hablado de un juguete que el médico militar llevaba y que parecía tener una pieza móvil. Utilizando su conocimiento de los viejos trucos de los soldados para desarmar objetos y un leve pulso electromagnético que desactivó las cámaras por un segundo, accedió al laboratorio. Tomó el silbato, lo desarmó y encontró el pequeño rollo. Al calentarlo, la tinta invisible reveló el terrible mensaje de Sterling, incluyendo el nombre de los conspiradores y las coordenadas. La profecía del soldado moribundo se había cumplido. Víctor había tomado el silbato para proteger esa verdad, para que el honor de su hermano y el sacrificio de Sterling no fueran en vano, y para decidir el mejor momento para revelar el verdadero costo de la guerra. Mis amigos, este caso no fue sobre el robo de un silbato de plata, sino sobre el intento de revelar un acto de heroísmo olvidado y la compleja relación entre la verdad, la guerra y la redención. El silbato del médico Ángel no era solo un artefacto de batalla, era un testimonio de un sacrificio, de una advertencia silente y de una promesa que finalmente podía ser escuchada en el campo de la historia. Con la verdad revelada, el comandante Vance y la doctora Dubois, aunque conmocionados, comprendieron la magnitud del descubrimiento. La verdadera historia del capitán Sterling y el complot de las armas químicas eran hallazgos que alteraban la comprensión de la batalla. Víctor, al compartir la verdad con ellos, sintió que había cumplido su propósito. Se decidió que el silbato no sería explotado. En cambio, con la ayuda de Víctor y la cooperación del museo, se estableció una nueva exhibición en el museo, la Sala de los Lamentos Olvidados. El silbato de plata se colocó en un lugar de honor, junto con la historia completa de Thomas Sterling, el soldado enemigo y el mensaje oculto. Se realizó una investigación histórica adicional para corregir los registros. El silbato se convirtió así en un símbolo de la humanidad en la guerra y de la verdad que, aunque se tarde un siglo, siempre encuentra su voz.
Este caso me enseñó que los campos de batalla no son solo lugares de muerte, sino de historias de heroísmo y dilemas que resuenan a través del tiempo. Que la codicia y la ambición pueden llevar a la barbarie, pero que la compasión y la lealtad pueden inspirar actos de bondad suprema. Y que mi trabajo como detective no es solo encontrar lo que se ha perdido, sino desenterrar las historias que dan significado a cada eco y cada silencio, permitiendo que la verdad, incluso desde un silbato silencioso, cante su melodía. Así que, mis amigos, la próxima vez que escuchen un silbato o sientan el peso de la historia, recuerden que cada sonido, cada silencio puede guardar un secreto. Y que el lamento del silbato de plata no es solo un misterio, sino un recordatorio de la fuerza inquebrantable de la humanidad y el poder eterno de una verdad que busca la redención.